Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que estés viendo este video, la idea del mismo pues es explicar en parte uno de los problemas que se están viendo en la carrera de Ingeniería en Procesos Químicos, específicamente de la materia de diseño de reactores. En este caso tenemos el siguiente enunciado donde se habla de una reacción de saponificación en el cual, como se indica, se expresa de la siguiente manera y participan como reactivos el hidróxido de sodio, tenemos el acetato de etilo para formar el acetato de sodio y etanol. Como podemos observar, en este caso se tiene definido en parte lo que viene siendo los reactivos y los productos. De acuerdo a la nomenclatura de alguna de las bibliografías que se van a ir manejando en este pequeño video de la explicación del problema, es que comúnmente se va a asociar como reactivo A, B y como producto R y S. Cabe mencionar que únicamente tiene la idea de ubicarnos en términos de nomenclatura, porque a decir verdad también podríamos ocupar A, B, C y D, pero de acuerdo a la bibliografía lo quiero asociar un poquito más o familiarizarlo más para que no cueste trabajo seguir la parte de la explicación. Ahora bien, pues tenemos la parte del enunciado, el cual podríamos pues leer, ¿no? Dice, en este caso es una reacción de segundo orden e irreversible a conversiones bajas. En un reactor de laboratorio se carga con una solución acuosa de hidróxido de sodio y acetato de etilo. Aquí prácticamente nos dan información del orden de la reacción, que es de segundo orden. Asimismo destacan que es irreversible, ciertamente, también la flechita nos los indica. Y participan hidróxido de sodio y acetato de etilo, que en este caso ambos son nuestros reactivos que se van a consumir para producir pues, lo que viene siendo el acetato de sodio y etanol en esta reacción de saponificación. Otra cosa que podríamos destacar de acuerdo al enunciado es que se está trabajando con un reactor de laboratorio y dice que se carga con una solución de tal. Entonces, si hay un reactor de laboratorio, se carga, entonces prácticamente podríamos estar hablando de un reactor tipo batch, en el cual esta expresión de se carga o se vacían, se cargan los reactivos o se vacían los productos, pues comúnmente va ad hoc, ¿sí? Entonces, aquí de entrada nos da una pista de que estamos trabajando con un reactor de tipo batch o reactor batch, o también denominado reactor intermitente. Ese es otro de los de las otras definiciones con las que se puede considerar este tipo de reactor. Entonces tenemos reactor batch, reactor intermitente, también incluso un reactor por lotes, etcétera. Entonces es importante también familiarizar estos términos, que prácticamente el conocerlos nos ayuda a interpretar la información que esté implícita. Entonces, en resumen, se está trabajando con un reactor tipo batch. Ahora bien, dice que tanto el hidróxido de sodio como el acetato de etilo, o sea, nuestros reactivos, entran con una concentración inicial de 0.1 mol sobre litro. Mol sobre litro pues viene siendo en este caso molaridad. Entonces las concentraciones son iguales tanto para mi reactivo A como mi reactivo B, y eso también es muy importante. Ahora bien, dice, después de 25 minutos la conversión de acetato de etilo, ¿sí? En este caso el reactivo que estamos denominando como el reactivo B es de 10%. Pues prácticamente lo que nos quiere decir es que cuando ya pasaron 25 minutos después de que inició la reacción, sí, porque una cosa es cargarla, ver todo cómo va funcionando nuestro reactor, incluso la preparación de los reactivos.
ese tiempo también se considera, pero ese es punto y aparte. En este caso, cuando ya habla de que después de 25 minutos, quiere decir que desde que inició la reacción, hay una conversión del 10% de acetato. O sea que se entiende que transcurridos esos 25 minutos, lo que entró de acetato de etilo ya se transformó un 10% y generó cierta cantidad de producto. Entonces ya hay una conversión. Ahora, otra cosa que también podemos destacar es que los cálculos en sí van a ser afín a la ecuación de diseño de un reactor batch, pero también es importante definir que esa conversión comúnmente está ligada al reactivo limitante. También es muy importante considerar ese punto porque para los cálculos conviene o es conveniente trabajar con el reactivo limitante. Luego nos dice, para una carga inicial que contiene hidróxido de sodio y acetato de etilo con concentraciones de 0.15 y 0.25 mol sobre litro, respectivamente, se requiere calcular. Bueno, entonces lo que aquí se puede ver es que desde este punto, por decir así, todo esto dentro del problema es como una etapa o un caso, ¿sí? Tenemos todo el problema completo, pero hasta este punto termina como un caso experimental, vamos a llamarle una de las fases experimentales. Esa es la fase 1, donde tenemos 25 minutos la conversión del 10%, pero nos vuelve a plantear que si se llega a tener en cuenta nuevamente hidróxido de sodio, pero ahora con estas concentraciones, ¿sí? Recuerden que en la fase experimental 1 tenían concentraciones iguales de 0.1 y ahora tienen concentraciones diferentes y que van de 0.15 y de 0.25 moles sobre litro o molar de hidróxido de sodio y acetato de etilo respectivamente. Entonces cambia las condiciones de la concentración, bueno, cambia las condiciones de operación, bueno, más que las condiciones de operación, las variables, o sea, cambia, y una de las variables que está cambiando en este caso y que nos indican es la concentración. Entonces, vean, y espero que sí se logre diferenciar en que tenemos dentro de este problema dos situaciones, una fase experimental 1 y una fase experimental 2. La fase experimental 1 trabaja con hidróxido, con acetato, genera el acetato de sodio y genera etanol. Y que hay una conversión del 10% a los 25 minutos. Esa es la primera fase, incluyendo la concentración de 0.1 molar. Esa es la primera fase. La segunda fase experimental, vamos a suponer que estás en el laboratorio y tú dices, bueno, voy a volver a hacer el experimento, pero ahora se me ocurre, pues, cambiar la parte de las concentraciones de mis reactivos y a ver qué sucede. Bueno, entonces, ese ya sería una segunda fase, o la fase experimental 2. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues de entrada, pues lo que nos piden es el tiempo. Aquí a 25 minutos tenías una conversión del 10% con esta concentración. Ahora, con esta concentración, yo quiero saber el tiempo, pero ahora teniendo una conversión del 28%. Se entiende que de entrada, pues si quieres mayor conversión, pues posiblemente suena una obviedad, pues dices, voy a requerir más tiempo. Pero hay que ser exactos en qué tiempo se requiere. Entonces, de entrada sí podríamos obviar un poquito de que a mayor conversión que se tenga, mayor va a ser el tiempo necesario para llegar a esa conversión. Mayor tiempo tiene que estar trabajando el reactor y obviamente postergar un poco la parte de la reacción para obtener esa conversión y los productos deseados. Entonces nos piden el tiempo de reacción. Segundo, la velocidad de producción, o sea, dime cuál va a ser la velocidad con la que van a estar produciéndose mis productos, afina la concentración de mis reactivos y del tiempo, ¿no? Y obviamente del tiempo de la reacción. Entonces aquí va de la mano conocer, tengo tanto tiempo para tanta conversión y la velocidad pues era de tanto.
Pero aquí nos dice algo que ya habíamos comentado y que pasaba a segundo término, que era la carga, la preparación de soluciones, este, incluso la limpieza del equipo, si se tiene como una segunda fase, como lo estamos viendo ahorita. Entonces todo eso es como un tiempo muerto, pero que también se debe de considerar en la velocidad de producción o la velocidad de reacción. Y eso le llaman tiempo muerto, y aquí tenemos de 45 minutos. Y ese tiempo de 45 minutos se le tiene que sumar al tiempo necesario o al tiempo de reacción. Y el inciso C dice que cuál es la conversión óptima, o sea, en donde ya prácticamente sí voy a seguir obteniendo conversión, sí voy a seguir obteniendo producto, pero realmente ya en menor cantidad, en menor concentración, o sea que sería postergar la reacción, pero ya no sería tan conveniente. Entonces hay que buscar un punto medular de la reacción donde yo obtenga mi mayor producción, mi mayor obtención en la concentración de mis productos, que en este caso, repito, es el acetato de sodio y etanol, R y S.